Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto compartir de nuevo la palabra con ustedes, mis hermanos, ahí en sus casas. ¿Cómo están? ¿Preparados para recibir la palabra, para compartir la palabra? Vamos a seguir nuestra serie de los jueves, que es Conociendo a Jesús. Y entramos en una etapa en donde, nos ocupamos un poco de conocerle a Jesús un poco más en la práctica, de incentivarnos mutuamente a conocerle a Jesús en la práctica, o sea, de poner en práctica su carácter, ¿verdad? La semana pasada compartimos un tema que se llamaba manso y humilde de corazón, y hoy vamos a compartir la segunda parte. Hablamos solamente una parte de lo que era el mensaje, ¿verdad? Pero hoy sí vamos a hablar de la mansedumbre y de la humildad. Pero ¿por qué no oramos, hermanos? Yo estoy seguro que usted también ya habrá orado antes de sentarse ahí delante de su dispositivo. Si ya está con su Biblia, si todavía no está, aproveche y traiga por favor su Biblia, que vamos a compartir todos juntos la palabra de Dios. Incline su rostro. Si está con su esposa, su esposo, tómele de la mano. Si están en familia con sus hijos, tómense de la mano. Y vamos a orar para que el Señor nos hable en esta noche. Mi Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos una vez más estar en tu presencia. Estar en tu presencia a través de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, nos edifica, nos confronta y también nos enseña, Señor, a vivir la vida que tú quieres para nosotros, Señor. Mi Dios, te entregamos este tiempo, que tu Espíritu Santo nos esté, Señor, hablando, obrando en nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestras necesidades, mi Señor, por eso te entregamos a ti, Señor, este tiempo. Te alabamos, te bendecimos en esta noche, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Decía que compartíamos un mensaje que lleva por título Manso y humilde de corazón la semana pasada. Esta semana, el día de hoy, vamos a compartir manso y humilde de corazón, pero parte 2. Por favor, vamos a rememorar el pasaje con el cual, que es nuestro pasaje base para el mensaje, en Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Vimos la semana pasada que entonces con esta invitación de llevad mi yugo sobre vosotros, Jesús nos invita a caminar con Él. Decíamos que es una invitación a caminar con Él. Y es lo que venimos diciendo en esta serie, jueves tras jueves, caminar con Jesús. ¿Cuál es el propósito de caminar con Jesús? Para aprender de Él. Jesús caminó así con sus discípulos y muy especialmente con los 12. Recuerdan que Jesús tenía muchos otros discípulos que después por el camino, muchos de ellos lo abandonaron. Pero Él caminaba con los 12 caminaban con Él, vivían con Él, andaban con Él y aprendían de Él. Eso es lo mismo que hoy quiere Jesús de nosotros. Es una invitación a estar tan cerca de Él como lo está un buey de otro debajo del yugo. ¿Recuerdan? La enseñanza sobre el yugo. Hablamos sobre el yugo. ¿Qué es llevar el yugo de Jesús? Es estar bajo su autoridad, ponernos bajo su autoridad, estar tan cerca de Él como lo están los bueyes debajo del yugo. Los bueyes debajo del yugo están casi cara a cara. Así Jesús quiere que estemos con Él. Quiere que caminemos con Él. ¿Para qué? Para aprender de Él, para imitar su carácter. Dijimos que Jesús no nos está proponiendo, decíamos la semana pasada, también estamos haciendo un repaso rapidito para seguir con el tema.
Decíamos que Jesús no nos está proponiendo que le traigamos nuestras pesadas cargas pecaminosas, porque dice aquí que si nosotros llevamos su yugo, encontraremos descanso para nuestras almas. Entonces, aquel que está cansado por cargar con pecados, por cargar con un yugo que no es el de Jesús, cuya carga es pecaminosa, tal vez piense que debe traer esas cargas y que Jesús nos va a ayudar a llevar esas cargas, pero no es lo que Jesús nos está proponiendo. Jesús nos propone, o la propuesta de Jesús es un cambio de yugo. Y eso decíamos la semana pasada, que un cambio de yugo es un cambio de vida. Eso es lo que Jesús nos propone al decirnos, lleven mi yugo. Así que el yugo de Jesús que Jesús nos ofrece no es ese pesado pedazo de madera que se le pone al buey en la cabeza. El yugo de Jesús se llama mansedumbre. Ese es el yugo que Jesús quiere que aprendamos a llevar. Dice la Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española, vamos a ver un poco, finalmente hoy, hablamos ya bastante, lo que es una persona mansa o lo que es un manso. La definición del diccionario es que una persona mansa es una persona benigna. Eso significa que es una persona que ama, que hace el bien, que tiene buenas intenciones para con todos. También su sinónimo, el sinónimo de mansedumbre es humildad, y lo vamos a ver enseguida. Una persona mansa, dice el diccionario, que también es una persona apacible, sosegada, tranquila. O sea, es una persona que no es iracunda, no es una persona explosiva, no es una persona que está en constante ira. Entonces quiere decir de que Jesús quiere que seamos nosotros mansos, pero no de carácter externo solamente, porque dice, aprended de mí que soy manso y humilde como de corazón. Jesús quiere entonces que vos y yo seamos una persona benigna, apacible, sosegada, tranquila, pero en el corazón primero, para que eso luego se refleje en el carácter de manera externa. Eso es una persona mansa. Una persona humilde, por su lado, es alguien que conoce sus limitaciones, dice el diccionario. Es alguien que conoce sus limitaciones y debilidades. O sea, es alguien que conoce que tiene errores, que tiene defectos y vive conforme a eso. Y sin lugar a duda, todos lo tenemos, hermanos. No hay nadie que no tenga debilidad, que no tenga errores, que no tenga defectos. Entonces, una persona humilde es una persona que se reconoce como tal. Se reconoce que es una persona limitada. Fíjense lo que dice Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2 en el versículo 3. Yo les quiero compartir en la Nueva Traducción Viviente, Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, dice lo siguiente. Usted me acompaña con la versión que tiene. Dice, Filipenses 2:3, no seáis egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Aquí en la Reina Valera dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí la palabra humildad también es traducida como mansedumbre.
Y vamos a ver enseguida que mansedumbre y humildad son palabras sinónimas. El Señor en su palabra nos anima entonces a que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice, no traten de impresionar a nadie. ¿Cuántos quieren impresionar muchas veces, verdad? Es algo natural en el ser humano, querer sobresalir sobre los demás. Es algo natural en la naturaleza caída, valga la redundancia, porque el Señor nos está enseñando a vivir de una manera diferente. Sean humildes. Es decir, que tenemos que verle a los demás como si fueran mejores que nosotros mismos. Esa es la instrucción de la palabra de Dios. Y esto que dice, o mejor dicho, digámoslo así, la definición que di recién del diccionario va acorde con lo que dice la Biblia. Necesitamos comprender que somos personas limitadas con nuestros errores, con nuestros defectos, y necesitamos comenzar a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, porque eso trae paz, eso trae buena relación con las personas. ¿Qué es lo que trae los problemas? Cuando queremos imponer nuestra voluntad, cuando queremos imponer nuestra opinión, ¿verdad? Y creemos que lo sabemos todo y comienzan las fricciones. Entonces, volviendo un poco a nuestro tema, eso es una persona humilde. Ahora bien, la mansedumbre, atiendan bien, hermanos, ya dimos la definición de mansedumbre y de humildad. Entonces, ahora bien, la mansedumbre es una consecuencia directa de la humildad. Eso quiere decir que solo los de corazón humildes pueden ser mansos. O sea, una persona necesita reconocer que tiene limitaciones, debilidades, errores, defectos, para poder ser una persona sosegada, tranquila, benigna. Nadie que no sea humilde puede ser manso. Entonces, solamente las personas humildes pueden ser personas mansas. Por eso Jesús está hablando aquí, dice, manso y humilde. Y en realidad, estas dos palabras son sinónimos. Dicen la misma cosa de una persona. La mansedumbre y la humildad, entonces, hermanos, necesitamos practicarla en primer lugar para con Dios. Necesitamos ser mansos y humildes en primer lugar para con Dios. Sin esta actitud no podremos llevar adelante, no podremos tener éxito en el cambio de vida que Jesús nos propone. Eso es lo que venimos hablando, un cambio de yugo. Llevad mi yugo, dice Jesús. No podemos llevar dos yugos a la vez. Es uno o es otro, o es el de Jesús, o como hablamos, el del mundo y el de muchas otras cosas que tienen cargas diferentes. Pero Jesús dice que su yugo lleva una carga ligera. Versículo 30 del capítulo 11 de Mateo. Entonces, la mansedumbre y humildad deben ser en primer lugar ante Dios. Debemos ejercitarla ante Dios. Sin esta actitud no podemos cambiar de vida. Fíjense lo que dice Santiago 1:21, y esto ya también lo compartíamos la semana pasada. Santiago 1:21, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Vamos a mirar Santiago 1:21, versículo 21. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que dice, quiten de su vida lo malo y lo sucio. Y fíjense lo que viene a continuación. Y acepten con humildad la palabra de Dios. ¿Cómo hay que aceptar la palabra de Dios? Con humildad, dice.
Y la Reina Valera dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La Nueva Traducción Viviente dice, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante recibir con humildad, con mansedumbre la palabra de Dios? Porque tiene poder para salvar tu alma y mi alma. ¿Verdad que muchas veces la palabra de Dios nos confronta con nuestros pecados? A veces resulta ofensiva esa palabra. ¿Por qué? Porque, como decía, nos confronta con nuestros pecados. Entonces, muchas veces es importante comprender que necesitamos recibir con humildad, con mansedumbre la palabra de Dios, porque esa palabra tiene el poder de salvar nuestra alma. Entonces, lo primero que necesitamos es estar bajo la autoridad de Jesús con humildad y mansedumbre. Si nosotros estamos con humildad y mansedumbre bajo la autoridad de Jesús, vamos a recibir esa palabra porque es la palabra del Señor de señores y del Rey de reyes. Solo así podremos aprender a vivir como Él anduvo o a andar como Jesús anduvo. Porque si no recibimos con mansedumbre, con humildad, reconociendo que somos falibles, tenemos errores, defectos, limitaciones, entonces nunca vamos a aprender a vivir como Jesús nos enseña. No podemos ser enseñados ni por Jesús ni por nadie mientras no aceptemos nuestras limitaciones. ¿Quién es el que aprende? Cuando alguien está enseñando, ¿quién es el que aprende? El que oye con humildad, el que dice yo no sé, necesito saber. El que dice yo sé todo, yo conozco todo, yo sé todos los secretos de la vida, ya su corazón se cierra a toda enseñanza. Y muchas veces sucede eso en nuestra vida cristiana, hermanos. Muchas veces sucede y vamos a ver cómo necesitamos humildad durante toda nuestra vida cristiana para aprender y para aprender de Jesús. No podemos ser enseñados ni por Jesús ni por nadie mientras no aceptemos nuestras limitaciones. Jesús es el que puede enseñarnos porque Él es la verdad, es el único que puede enseñarnos el verdadero sentido de la vida porque Él es el camino. Él es el camino que tenemos que recorrer en esta vida y que nos lleva a la vida eterna. Eso también ya hablamos en esta serie. Decía que muchas veces en nuestra vida cristiana necesitamos humildad, hermanos. Necesitamos humildad para ser enseñados. A veces nos toca compartir la palabra, como a mí me está tocando hoy compartir con ustedes la palabra. Pero mañana podemos estar en una reunión donde cualquiera de ustedes puede estar compartiendo la palabra y yo tengo que tener un corazón enseñable, un corazón dispuesto a aprender de otra persona, a aprender la palabra de Dios. Porque con los años, muchas veces los años que tenemos de iglesia, tal vez alguno diga yo tengo 20, yo tengo 30 años de iglesia, pensamos que sabemos mucho. Y yo no discuto, ¿verdad? Claro que sí. Hay personas que conocen mucho, sin lugar a dudas, pero vamos a ver lo que dice la Biblia y cómo es que necesitamos mantenernos en humildad, reconocer nuestras limitaciones, reconocer que somos limitados en todo para seguir aprendiendo siempre. Y le ruego que me acompañe en 1 Corintios 13, 12. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Vaya buscando por favor, que quiero que leamos juntos. Dice lo siguiente.
1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dice que ahora vemos por espejo, dice. Un espejo en la época de Pablo era hecho de cobre o de bronce pulido. Se pulía bien el cobre o el bronce y eso reflejaba una imagen. Pero la imagen que reflejaba era una imagen distorsionada. No es como mirarse hoy al espejo, que la imagen es perfecta, nos da una idea perfecta de nuestra imagen. Era una imagen todo distorsionada, realmente no se veía bien, no se veía claro. Por eso dice que vemos oscuramente aquí en la palabra. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo en su palabra es que nuestra visión espiritual es oscura, es deforme, no es clara. Toda nuestra visión espiritual. Otra traducción para la palabra oscura que aparece aquí en el versículo 12 de 1 Corintios 13, otra traducción es enigma. Oscuro también significa enigma. Enigma quiere decir algo que no se alcanza a comprender o que difícilmente puede entenderse o interpretarse. Así que así es como es nuestro conocimiento hoy, es un enigma, es oscuro, es algo que no se alcanza a comprender en su plenitud, que es algo que difícilmente se puede entender o interpretarse completamente. Así es nuestra vida espiritual y nuestro conocimiento espiritual. Esto quiere decir, hermanos, que hasta el más alto erudito de los hombres tiene un conocimiento o no tiene un conocimiento acabado acerca de Dios. ¿Por qué? Porque somos limitados. Porque hoy vemos como por espejo. No tiene un conocimiento acabado acerca de Dios y de las cosas espirituales que hoy vemos como reflejado en un metal pulido. Qué interesante. Todo lo que ahora conozco, dice este mismo pasaje, en la segunda parte de 1 Corintios 13:12, la segunda parte del pasaje, la Nueva Traducción Viviente, dice, todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente cuando estemos en su presencia. Ahí vamos a tener una visión clara. Así que es importante que mantengamos la humildad siempre delante de cualquier persona en cuanto a la palabra. A veces necesitamos un poco entender cuándo Dios nos llama a enseñar y cuándo Dios nos llama a recibir. A veces es importante en una conversación detenerse un poco a escucharle a la otra persona, porque todos nosotros, hermanos, la mayoría de las veces estamos dispuestos a enseñar, pero no a recibir. Entonces, qué importante es lo que nos dice la palabra en cuanto a la humildad. Necesitamos humildad para seguir aprendiendo de Jesús. No importa cuántos años de iglesia tengamos, por eso estamos compartiendo esta serie que es Conociendo a Jesús. Y como ya hablábamos la semana pasada, conocerlo en la práctica, conocerlo de una manera práctica quiere decir poniendo en práctica su carácter. Ya dijimos también que el sufrimiento es una manera de conocer a Jesús, porque experimentamos lo mismo que Jesús experimentó. Ahora Jesús nos invita a ser mansos y humildes como Él. Si comenzamos a poner en práctica, a buscar poner en práctica esto que Jesús nos enseña, comenzaremos a practicar, a vivir un poco la mansedumbre y la humildad de Jesús. Y vamos a comenzar
a compartir esa vida espiritual de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:23 habla sobre la mansedumbre. Eso quiere decir que es Dios el que nos da el deseo de cambiar. Fruto del Espíritu, es el Espíritu de Dios el que obra en nosotros y nos da el deseo de cambiar. Cambiar de yugo, cambiar de vida. Es el Espíritu de Dios el que nos da la capacidad también de cambiar. ¿De qué manera? Cuando pones tu fe en Jesús, sinceramente, desde el día en que pusiste tu fe en Jesús, sinceramente, te arrepentiste de tus pecados, ocurrió algo espiritual en tu vida y en mi vida que se llama nuevo nacimiento. Entonces el Señor nos da la capacidad desde ahí de cambiar de vida. Pero somos nosotros los que debemos poner en práctica cada uno de estos frutos que figuran en Gálatas capítulo 5. Somos nosotros los que debemos poner en práctica la mansedumbre. Somos nosotros los que debemos poner en práctica la humildad, el amor, la paciencia. Somos nosotros los que debemos poner en práctica la bondad, la fe. Son todos frutos del Espíritu. Pero ¿quién lo pone en práctica? Usted y yo. Decirle a tu esposa, a tu esposo que está contigo, vos pones en práctica. Así también el dominio propio o templanza que dice el versículo 23 de Gálatas 5. Somos nosotros los que debemos entonces deshacernos de todo aquello que hemos aprendido sobre cómo vivir. ¿Se acuerdan que hablábamos de que fuimos enseñados a vivir de una manera en este mundo? No solo por nuestras familias, tal vez por nuestros padres, sino también en el colegio, en la facultad y en todo lugar. Nos han enseñado que tenemos que no servir, sino ser servidos, no sujetarse, sino dominar. Eso es lo que el mundo nos enseñó. Y hablábamos de la ley de la selva, el más fuerte es el que sobrevive. Pero somos nosotros los que tenemos que deshacernos de lo que hemos aprendido en este mundo. Y eso, hermanos, nos va a costar tiempo, nos va a costar trabajo, nos va a costar humillación delante de Dios y muchas veces delante de otras personas y hasta lágrimas también. Porque ni usted ni yo somos mansos. Nadie es manso naturalmente. Yo reconozco que es un camino que necesito aún recorrer, un camino largo. Porque a veces, tal vez podemos llegar al punto de atajar, digamos, o sujetar un poco nuestra reacción de ira, por ejemplo. Pero por dentro estamos explotando de ira. O por dentro estamos deseando cosas malas contra alguien que tal vez nos ofendió. Y no es eso lo que Jesús nos está proponiendo. Él nos está proponiendo ser mansos y humildes, pero primero aquí en el corazón, para que después eso se refleje externamente. Fíjense lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4. Acompáñenme por favor, Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hacemos una parada para analizar.
Dice Pablo que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. La Nueva Traducción Viviente dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Usted y yo hemos recibido un llamado de parte de Dios. Debemos llevar una vida digna del llamado que recibimos de Dios. ¿Cuál es ese llamado? Dice que andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la iglesia que Jesús vendrá a buscar, una iglesia mansa y humilde, porque dice que la iglesia que somos usted y yo, vos y yo somos la iglesia, dice que recibimos un llamado, que seamos siempre humildes y que seamos mansos y humildes. Que seamos pacientes, dice la Nueva Traducción Viviente, con otros, y que toleremos y que nos toleremos mutuamente las faltas por amor. Ese es el llamado que vos y yo tenemos como iglesia. Esa es la iglesia que Jesús va a venir a buscar un día. Entonces, vos y yo necesitamos poner en práctica ese llamado. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Son dones del Espíritu Santo, pero ¿quién lo pone en práctica? Usted y yo, vos y yo. Pablo también dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué dice? Vestíos, vístanse. Es una ropa nueva que tenemos que ponernos. Una ropa limpia, nueva. ¿Qué haces cuando compras una ropa nueva? Te quitas la vieja. Te quitas la ropa vieja y te pones la nueva, limpia, nuevita. Vestíos pues, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Vos y yo entonces somos los que debemos deshacernos de todo aquello que aprendimos, sacarnos la ropa del mundo, sacarnos la ropa de todo aquello que hemos aprendido para ponernos esta nueva vestidura que nos dice aquí el Señor en Colosenses 3:12. Fíjense, dice: vestíos, dice. Vamos a ver cómo decía de vuelta. Vestíos pues como escogidos de Dios. Vístanse como escogidos de Dios. Entonces, debemos desarrollar la mansedumbre. En primer lugar, como dijimos ya al principio, para sujetarnos a la voluntad de Dios. Muy por encima de cómo me siento, si estoy feliz o no, muy por encima de cómo me tratan las otras personas, de cómo actúan conmigo las otras personas, independientemente de cualquier otra situación o condición en que me encuentre, yo debo decidir, y quiero por favor que grabe esta palabra, yo debo decidir caminar en el orden de Dios. Yo debo decidir caminar en el orden de Dios. Eso es buscar la mansedumbre, eso es buscar la humildad. Porque normalmente vivimos como estamos acostumbrados, ya hablamos mucho de eso, como nos enseñó el mundo, como hemos aprendido, pero necesitamos comenzar a caminar en el orden de Dios, en la voluntad de Dios.
Y la promesa de Jesús en Mateo 11:29 es que eso traerá descanso para tu alma y para mi alma. Eso es lo que Jesús desea. Descanso para tu alma y mi alma. Y cuando dice descanso para tu alma y mi alma, no está hablando solo de que cuando mueras o cuando muramos, cuando partamos de esta tierra, sino está hablando de un descanso, de una paz mientras vivamos. De eso está hablando Jesús. Esto es lo que Jesús hablaba o decía cuando en Mateo 16:24 dice que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo mismo. Es lo mismo que está diciendo Jesús. Niéguese a sí mismo. No podemos nosotros tomar el yugo de Jesús, comenzar a cambiar nuestro estilo de vida si no negamos primero nuestra vida vieja, nuestra vida anterior. Y negar significa considerarla muerta, morir a esa vida, negar esa vida, renunciar a esa vida significa aquí en el corazón, para comenzar un nuevo estilo de vida, que es lo que Jesús quiere. A lo que Dios nos anima, hermanos, en otras palabras, al decirnos que seamos mansos y humildes de corazón, es a depender de Él, a pesar de cualquier circunstancia, porque eso es una persona mansa, alguien que depende de Dios. Comparando un poco con un animal manso. El animal manso se sujeta a su amo, depende de su amo. A donde el amo lo lleve, a donde el dueño lo lleve, él se va. Cuando el amo se queda, él se queda. Sin embargo, un animal arisco que no es manso, no nos deja ni siquiera acercarnos a él, y mucho menos dirigirlo y llevarlo y hacer con él lo que queramos. Fíjese lo que dice el Salmo 37. Acompáñeme, vamos a ver varios versículos de este Salmo, porque estaba diciendo que a lo que Jesús o a lo que el Señor nos llama es a confiar en Él. Cuando nos dice sean mansos, sean humildes, nos está diciendo en otras palabras, confíen en mí. Salmo 37 en el versículo 3 dice, yo les voy a leer acá en la Nueva Traducción Viviente: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Él nos anima a confiar en Él y a hacer el bien, independientemente en qué circunstancias nos encontremos. Entonces dice que vamos a vivir seguro en la tierra y vamos a prosperar. Versículo 5 dice, entrega al Señor todo lo que haces. Todo lo que haces, entrega al Señor, confía en Él y Él te ayudará. Porque muchas veces confiamos en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en que sí sabemos hacer las cosas, pero dice aquí que lo mejor que podemos hacer es entregar al Señor todas nuestras obras, todo lo que hacemos, confiar en Él y Él nos va a ayudar. Versículo 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Manso. De nuevo, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera,
ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, porque estamos muy acostumbrados a defendernos, estamos muy acostumbrados a no esperar, a accionar, porque nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que nos defendemos, nosotros somos los que vamos adelante, pero dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Versículo 8, ya no sigas enojado, ira. El Señor nos llama a ser mansos. Ya no sigas enojado, airado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso solo trae daño. Mansedumbre trae descanso para tu alma. La ira trae o hace daño. Versículo 9. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Versículo 11. De nuevo, los humildes, y aquí en la Reina Valera dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La Nueva Traducción Viviente dice, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Entiende ahora por qué Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Toda la palabra de Dios nos anima a imitar a Jesús en estos atributos. Jesús se pone a sí mismo entonces como ejemplo y nos marca el camino. Dice, aprendan de mí, Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a ver entonces cómo es la mansedumbre a la que Jesús nos llama. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos de cómo actuó Jesús en ciertas circunstancias. Él dice que es a Él a quien debemos imitar, es de Él de quien debemos aprender, porque Él es manso y humilde de corazón. En primer lugar, Jesús dependía totalmente del Padre. Decíamos al principio que nuestra mansedumbre y humildad debemos ejercitarla en primer lugar para con Dios. Y aquí vamos a ver que Jesús dependía totalmente del Padre, estaba sujeto totalmente bajo la autoridad del Padre. Juan 5:19, yo le pido por favor que vaya conmigo y vamos a ir viendo estos pasajes. Juan capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice lo siguiente, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Jesús está hablando de que todo lo que Él hizo fue lo que vio hacer a su Padre. De eso nos está hablando aquí, que Él imita a su Padre. Dice en la Nueva Traducción Viviente, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Él siguió el ejemplo del Padre, el ejemplo de Dios. Solo hace lo que ve hacer al Padre. Así es como nosotros debemos imitar a Jesús. No podemos hacer ni vivir por nuestra propia cuenta. Necesitamos mirar lo que hace Jesús, cómo vive Jesús y lo que la Biblia nos enseña de cómo vivir. Un poco más adelante, en el capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16, dice, Jesús les respondió y dijo,
mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús no vino a dar una enseñanza que a él se le ocurrió, no vino a dar una enseñanza por su propia cuenta. Fíjense qué importante es, hermanos, lo que dice aquí. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina que Jesús vino a enseñar es la doctrina que el Padre le dio. La enseñanza que el Padre le dio. Así que, ¿por qué muchas veces nosotros vamos a tomar un pasaje y agregarle cosas que a nosotros nos parece que deben estar ahí? Hay pasajes muchas veces, ¿verdad? Por eso es importante enseñar la doctrina tal y cual está en la Biblia, o lo más próximo, porque hay muchas enseñanzas que en la Biblia, muchas enseñanzas muy complejas, como la salvación, la elección y un montón de otras enseñanzas que han creado diversas corrientes doctrinales, ¿verdad? Es importante enseñarla tal y cual está en la palabra. Es importante no agregar cosas que ya son de imaginación humana. Es importante prestar atención, como Jesús lo hizo. Mi doctrina no es mía. Él no venía a enseñar algo suyo, sino lo que el Padre le enseñó, sino de aquel que me envió, dice. Jesús sujeto a su Padre, sujeto a las enseñanzas de su Padre. ¿A qué enseñanzas está sujeto? ¿A las doctrinas de Jesús? ¿A las doctrinas del Padre de la Biblia? ¿O tal vez a doctrinas de hombres? Por eso hablábamos en la primera parte de este mensaje que a veces llevamos un yugo de la religión, por ejemplo. Es un yugo diferente al de Jesús. Y podemos hablar también entonces de corrientes doctrinales. Es importante identificarse entonces, si somos cristianos, con las doctrinas de Jesús. Si yo soy cristiano, quiere decir de que busco imitar las enseñanzas, las doctrinas de Jesús y no las de hombres. Jesús dependía totalmente entonces del Padre. Estaba sujeto bajo la autoridad del Padre. En segundo lugar, Jesús nos enseña a mantener la actitud en mansedumbre incluso ante las circunstancias adversas de la vida. Juan 18, 22, vamos todos juntos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, en el versículo 22. Vamos a mirar, porque cuando decimos que necesitamos practicar la mansedumbre, a veces tenemos la imagen del que es manso, que está calladito, nunca habla, nunca defiende una posición porque él es manso. Pero fíjese, y vamos a aprender de Jesús. Aquí Jesús estaba, dice, delante del sumo sacerdote Anás, que estaba interrogando a Jesús. El sumo sacerdote le estaba pidiendo explicación sobre las doctrinas, le preguntaba acerca de sus discípulos y de su doctrina, las enseñanzas que él estaba dando. Jesús le responde, versículo 20, que él ya públicamente enseñó, dio esas enseñanzas en la sinagoga, en el templo, y donde se reunían los judíos. Le dice el versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. O sea, preguntarle a los que escucharon mis enseñanzas. ¿Por qué me preguntas a mí? He aquí ellos saben lo que yo he dicho, le dijo Jesús al sumo sacerdote. Versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Fíjense, Jesús ¿qué hizo? Se quedó callado, agachó la cabeza. Jesús le respondió,
Si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, lo que Jesús le está diciendo es lo siguiente: si dije algo indebido, decime que dije, que estuvo mal. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegás? O sea, respondió Jesús a un acto de violencia, pero con mansedumbre. Él respondió con mansedumbre. Así que Jesús nos enseña, hermanos, que manso no es no tener opinión, no poder defender una posición. Pero hagámoslo, dice Jesús, con mansedumbre. Pero otra ocasión Jesús cerró la boca. Y acompáñenme en Isaías 53, por favor. Isaías 53, versículo 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, porque estaba haciendo la voluntad de su Padre. Para eso él había venido. Entonces, Jesús nos enseña. Hay ocasiones en que podemos hablar, en que debemos hablar, pero con mansedumbre. Cuando hablamos, hablemos con mansedumbre. Cuando defendamos una posición, hagámoslo con mansedumbre. Pero hay momentos también en que es necesario callar. Así es la vida de un manso. Y esa es la vida que nosotros debemos imitar. La mansedumbre es el dominio propio en acción, entonces. ¿Se dan cuenta? No es fácil callar cuando alguien te da una bofetada, ¿sí o no? Por mucho menos que eso, muchas veces saltamos y hablamos con violencia, con ira. Es el dominio propio en acción. Un corazón manso es aquel que está dispuesto entonces a reconocer como buenos los tratos de Dios. A veces Dios trata nuestro carácter, Dios trata alguna actitud que tenemos. No estoy hablando cuando Dios nos disciplina por nuestros pecados, no estoy hablando de eso. Eso es disciplina y es otra cosa. Pero a veces Dios nos trata y dice que el manso reconoce como bueno esos tratos de Dios, porque sabe que es para su beneficio. Sabe que Dios lo está puliendo. El manso acepta esos tratos sin discutirlos, sin resistirse ni discutir con Dios. Aunque muchas veces no entendemos lo que está sucediendo. El manso acepta entonces. No discute con Dios como dijo Job. ¿Acaso solo lo bueno vamos a recibir de Dios? Entonces Dios muchas veces nos trata, pero un manso, dice, recibe ese trato, porque entiende que es para su bien. Porque a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. En tercer lugar y último ejemplo que vamos a... Hay muchos ejemplos, pero por cuestiones de tiempo vamos a mirar solo hasta aquí. En tercer lugar, Jesús nos muestra una actitud de humildad y mansedumbre ante Dios. Eso no quiere decir, cuando Jesús nos muestra una actitud de humildad y mansedumbre ante Dios, no quiere decir que Jesús era una persona sin deseos y sin voluntad propia. Jesús era una persona, es una persona que tenía sus deseos, su voluntad propia, pero todos esos deseos y toda esa su voluntad estaban siempre supeditadas a la voluntad de Dios. O
sea, vos y yo como mansos, como personas mansas, no quiere decir de que ya no tengamos deseos ni voluntad y que seamos unos autómatas como unos robots. No. Tenemos deseos, tenemos voluntad, pero todos esos nuestros deseos y toda nuestra voluntad debe estar supeditada siempre a si es o no la voluntad de Dios finalmente. Mateo 26:39, fíjese, este pasaje muy conocido cuando Jesús ora en Getsemaní, y vemos aquí en el versículo 39 que Jesús dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En la Nueva Traducción Viviente dice, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y no hizo solamente una vez esta oración. En el versículo 42 dice otra vez, fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, nosotros podemos hablar con el Señor y decirle, Señor, mi deseo es este. Mi anhelo es este. Pero que no sea como yo quiero, sino que se haga conforme a tu voluntad. Debemos estar dispuestos siempre a renunciar a nuestros derechos, a nuestros deseos, a nuestra voluntad y tomar la voluntad de Dios. Santiago 4:13. Vamos a mirar todos juntos, un pasaje también muy conocido. Santiago 4:13. Dice, ¿cómo es que una persona mansa actúa entonces conforme a las cosas que él quiere, a las cosas que él desea? Santiago 4:13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Tenemos planes, tenemos proyectos, negocios, y mañana voy a ir y voy a hacer. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que estar supeditados a la voluntad de Dios, si Dios quiere. Por eso es que muchas veces las personas se frustran, porque sus proyectos son frustrados. Así como en este tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos proyectos, cuántas ideas, cuántos negocios han sido frustrados en este tiempo de pandemia? Entonces, es la voluntad de Dios que haga tal cosa, que vaya a tal lugar. Me voy si Dios quiere. Entonces esa es la actitud de alguien que busca ser manso. Nosotros podemos elegir, hermanos. Usted puede elegir, yo puedo elegir. Continuar buscando mi propia vida, haciendo mi propia voluntad, con el resultado de llevar una vida vacía, pecaminosa y llena de frustraciones, que nos lleva finalmente a la perdición eterna. O podemos escoger seguir a Dios y su voluntad de todo corazón, sinceramente, lo cual resultará en una vida plena, llena de contentamiento, satisfacción, que nos lleva también a la vida eterna. Cada uno elige, cada uno es libre de elegir qué vida elige, qué yugo vas a elegir, el de Jesús o el que estás trayendo, o el del mundo, o el de la religión, o cual sea, que no sea el yugo de Jesús. Cualquier otro yugo nos lleva a la perdición, nos lleva al infierno.
vivir conforme o diferente a lo que Dios quiere que vivamos. Habla de que no hemos nacido de nuevo, por lo tanto no podemos entrar al reino de Dios. Y yo tengo una invitación esta noche para usted que está escuchando. Es una invitación para todos aquellos que dicen que están cansados de esta vida, cansado de muchas cosas, cansado de la vida que lleva tal vez, cansado de los problemas. Aquí hay una invitación que nos hace Jesús en esta noche. Él te invita. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esa es la invitación que Jesús te hace, venir a Jesús. ¿Qué cargas estás llevando? Jesús te invita a que vengas a Jesús, pero no para traerle esa carga y que Él te va a ayudar a llevar esa carga, no. Dice 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. O como dice la Reina Valera, yo soy humilde, manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para el alma. Como dije al principio, mi amigo, mi amiga que estás ahí escuchando, que no le entregaste tu vida a Jesús, que no es Jesús el que dirige tu vida, sino es tu propia voluntad la que dirige tu vida. Estás dirigiendo vos mismo tu propia vida, no es Dios el que dirige tu vida, el que guía tu vida. Hoy Jesús te dice, vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están cargados. ¿Por qué? Porque dice, yo les voy a dar descanso. ¿Cuántos quieren descansar? ¿Y cuál es el descanso que nos va a dar Jesús? Nos va a dar un yugo diferente, cuya carga es ligera, es liviana, dice Jesús. Él quiere que vos y yo cambiemos de vida. ¿Te animás? Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche, mi Dios. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos has guiado, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias porque hoy entendemos, mi Dios, que quieres un cambio de vida para nosotros. Y nosotros, mi Dios, estamos dispuestos. Queremos llevar tu yugo, Señor, porque estamos cansados de esta vida que llevamos. Es una vida, Señor, muy pesada para llevar nosotros mismos, Señor. Queremos un yugo, Señor, que nos lleve a la vida eterna. Queremos, Señor, mi Dios, comenzar a imitar tu carácter, comenzar a vivir como a ti te agrada. Por eso necesitamos de tu ayuda, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Bendecimos a tu iglesia, Señor. Bendecimos la vida de aquellos que nos están escuchando, la vida de las familias. Oramos, Señor, para que no falte la fe, Señor, en este tiempo. Oramos, Señor, mi Dios Todopoderoso, por aquellos que han decidido en esta noche seguirte, Señor, y llevar tu yugo, para que ellos, Señor, puedan, Señor, mi Dios, caminar a tu lado durante toda su vida. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios permite, el próximo jueves. Dios les bendiga.